Amén. Bien, en las últimas oportunidades que me ha tocado compartir, he estado hablando acerca de lo que es evangelio, El domingo hablé acerca de un evangelio que hemos mal entendido, y hablamos acerca de qué se trata el evangelio que debemos nosotros entender. Hablaba que el evangelio mal entendido que se nos ha enseñado o que hemos recibido es que venimos a Él para mejorar algo en nuestra vida, para mejorar alguna etapa de nuestra vida, o para recibir una cosa de parte del Señor. Pero en el evangelio Dios, vamos a ver, Dios no nos entregó no nos entregó una cosa. Dios nos entregó su persona y nos entregó a Jesús. Y en nuestro caminar cristiano, generalmente le decimos a la gente: venga a los pies de Jesús para que su vida cambie, para que prospere su vida, para que se arregle su matrimonio. Y vamos a ver, eso es correcto, Dios lo puede hacer. De hecho, nosotros somos testimonio de lo que Dios hace en la vida. Pero vamos a ver, ese es el resultado. Pero muchas veces entendemos mal el evangelio cuando lo buscamos a Él por el resultado y no por la persona, por quién es Él. Y yo le preguntaba: ¿lo amamos a Él por quien Él es, o lo amamos a Él por lo que Él nos puede dar? ¿Amamos a la bendición de Dios o amamos al Dios de las bendiciones? ¿Confiamos en Él o confiamos en los resultados que Él nos puede dar? Porque si bien es cierto, todos nosotros tenemos peticiones, todos nosotros tenemos ruegos y cosas que le pedimos al Señor, pero si nuestro fin es obtener cosas de Él, estamos mal entendiendo el evangelio. El evangelio es una persona, se llama Jesús, y a Él es quien tenemos que enfocarnos. Él es a quien tenemos que enfocarnos. Y terminaba yo el domingo narrándole la historia en Daniel de Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos le decían al rey, estando ya en el horno, 7 veces calentado, más amarrados, atados, ellos le dijeron: rey, no nos vamos a someter no nos vamos a doblar o postrar a tu imagen. Dice: nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, dice, no nos vamos a doblegar. Ellos seguían al Señor no por el resultado, no para que los librara, sino por quién era Él, y obtuvieron una protección divina maravillosa. Y de eso hablamos el domingo. Hoy quiero seguir hablando un poco acerca del evangelio y cuál va a ser nuestra respuesta al evangelio en medio de todo lo que nosotros pasamos. También le he dicho, Dios no ha prometido de que va a ser fácil, de que va a ser de color de rosas, que va a ser un camino pavimentado. Él no ha prometido eso. Él sí ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin. Él nos prometió que no íbamos a llorar. Él prometió que Él iba a enjugar nuestras lágrimas. Y si su presencia no es suficiente para nosotros, no hemos entendido el evangelio. Entonces el evangelio tiene que ver con que Dios me amó primero y que Él nos hizo parte de su familia, y esa es la buena noticia. Aún así hay gente que rechaza el evangelio. ¿Por qué? Porque quiere vivir su propia historia. Yo le decía la vez pasada, hablaba acerca de Adán. Cuando Adán desobedece, cuando Adán y Eva desobedecen y comen del fruto que se les prohibió, ellos se salieron de la historia que Dios tenía escrito para ellos. Se salieron del plan, del propósito, se salieron de la historia que Dios tenía escrita por ellos. Y vamos a ver, y cuando me refiero a esto, no solamente hablo de la gente que no conoce a Cristo, también me refiero a gente dentro de la iglesia o dentro del cristianismo que quiere vivir su propia historia. Vamos a ver, yo le digo, Dios habla una cosa, pero a veces seguimos haciendo nuestra propia voluntad, nuestro propio camino, nuestros propios pensamientos. Y vamos a ver, vivimos una vida en orfandad. ¿Quién es un huérfano? Un huérfano es alguien que no tiene ni papá ni mamá, no tiene protección, no tiene seguridad, él carece de muchas cosas. Y hay mucha gente, incluso hay cristianos que viven de esa manera, viven como huérfanos. Cuando tienen un padre que les dice: yo quiero llevarte a vivir
a mi casa, a mi cultura, y quiero darte herencia y quiero que estés conmigo. Esa gente rechaza el amor del Señor. Y hoy yo quiero que podamos, a través de este mensaje, podamos entender que Dios quiere eliminar de nuestra vida toda distracción y opciones de nuestra vida. ¿Por qué Dios, vamos a ver, por qué Dios quiere eliminar cosas, distracciones en nuestra vida? Porque no nos enfocamos en Él, y esas distracciones nos limitan en nuestro accionar en la vida cristiana. Entonces, Dios quiere quitar las distracciones y las opciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama y Él quiere que nosotros elijamos qué historia vamos a vivir, nuestra propia historia. Yo quiero hacer mi voluntad, o quiero vivir en su historia, quiero hacer su voluntad. Y quiero, entre muchas definiciones que hay de pecado, hay una definición que habla acerca de errar al blanco. Cuando hablé de Adán y Eva, yo le dije que pecado significaba salir de la historia de Dios y vivir nuestra propia historia. Hoy yo quiero redefinir pecado, darle otra definición de pecado. Pecado es no amar a Dios, no amar a Dios. ¿Y por qué digo que pecar o el pecado es no amar a Dios? Y yo me quiero centrar esta noche en el pueblo de Israel. Cuando Dios lo saca a Israel de Egipto, vamos a ver, no lo llevó a un palacio, no lo llevó a un lugar de comodidad. Dice que lo sacó con mano poderosa, lo sacó con amor, lo libró de las plagas de Egipto, los protegió. Pero ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al desierto. Lo sacó con poder, lo sacó también con provisión. Vamos a ver, ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, pero salieron con riqueza. Y vamos a ver, si usted recuerda el capítulo 12 y 13 de Éxodo, dice que los egipcios la apresuraban para que se fueran. Y les daban oro, plata, les daban posesiones valiosas. Y ellos de ser un día eran esclavos, pero al día siguiente eran ricos. Un día eran pobres, pero al día siguiente ellos un día eran esclavos, el día siguiente eran libres, un día eran pobres, el día siguiente eran ricos. Y eso pasó antes de ir a la tierra, antes de entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué había entre Egipto y la tierra prometida? Había el desierto, y Dios los llevó al desierto. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué Dios los llevó al desierto? Vamos a ver, ¿qué es el desierto? Que es sencillo. El desierto es un lugar vacío. ¿En qué hay en el desierto? Nada, es un lugar vacío. Pero el desierto era el lugar. Y yo quiero que entendamos eso. Cuando nosotros pasamos desiertos, llámese crisis, llámese problemas, llámese muchas situaciones, ese lugar donde a veces Dios nos pone o Dios nos coloca en un lugar vacío donde no hay nada, para que su palabra pueda convertirse todo en nosotros. Dios quería que en el desierto, que en ese lugar vacío, el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pudiera tener su palabra como un todo, como un todo. Entonces, el desierto no era un lugar de sufrimiento, el desierto se convirtió en un lugar del entrenamiento. Vamos a ver, si bien es cierto, en el desierto hay calor, no había agua, pero cuando ellos ocupaban agua, Dios proveía agua. Cuando ellos querían comer, Dios les proveyó todo tipo de alimento. Su calzado no se desgastaba, su calzado crecía con su pie, sus ropas no se envejecían, no se rasgaban, no se deterioraban, sus ropas eran renovadas. Entonces, el desierto no es un lugar de sufrimiento, es un lugar de entrenamiento. Yo quiero que veamos algo y que me acompañe en el libro, el segundo libro de la Biblia, al Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, vamos a leer de el 1 al 6 y vamos a saltar unos cuantos ahí. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí.
Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he atraído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondía a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Salto al verso 16. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí yo le pido que lea todo el verso 19, todo el capítulo 19, verso 25, dice, el 20 dice que Moisés subió, y en el 25 dice: entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Todo lo que habló con Dios se lo dijo al pueblo. Entonces, ¿por qué le traigo esta lectura? Vamos a ver. El pueblo de Israel en el desierto, al pie del monte Sinaí, estaba asustado. ¿Por qué? Porque habían truenos, habían relámpagos, había una nube espesa, el sonido de la bocina, el humo, el fuego, y dice que el monte estaba estremecido. Entonces vamos a ver, la gente decía, ahora Dios nos va a pedir algo. Si Dios mandó a llamar a Moisés, es porque Dios nos va a pedir algo a cambio por habernos sacado de Egipto. La pregunta era, ¿por qué? Porque recuerde que el pueblo le dijo ahí en el verso 8: y todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. ¿Por qué ellos pensaban así, que Dios les iba a pedir algo por haberlos sacado de Egipto? Vamos a ver. Ellos, mire, recuerden, 400 años de esclavitud, eran generación tras generación siendo esclavos. Ellos lo que miraban eran lo que los egipcios hacían. Ellos eran esclavos, ellos no tenían voz propia, ellos no tenían libertades, ellos no tenían derechos. Ellos solamente podían observar lo que los egipcios hacían. Entonces ellos conocieron los dioses de los egipcios. Los dioses de los egipcios, ¿qué hacían? Le pedía que ellos sacrificaban, que los egipcios sacrificaran sus hijos. Los dioses le pedían que entregaran también riqueza. Y ellos estaban listos, o sea, ellos estaban esperando que Moisés viniera y que Dios les pidiera a sus hijos a cambio, que Dios les pidiera los mismos sacrificios que miraban que los dioses le pedían a los egipcios, que ellos también estaban listos para entregarle riqueza a Dios. Entonces ellos pensaban, ¿qué nos va a pedir un Dios todopoderoso que nos sacó en seco del mar rojo, que nos sacó con mano poderosa? ¿Qué nos va a pedir ahora? ¿Qué va a pedir a cambio? Entonces ellos estaban listos para entregar sacrificios, ellos estaban listos para entregar los hijos, ellos estaban listos para entregar oro, ellos estaban listos para entregar plata, entregar sus riquezas. Entonces el pueblo estaba esperando una demanda de Dios. Entonces el verso 25 dice que Moisés descendió y
le dijo al pueblo. Entonces ellos estaban esperando qué iba a decir Dios por medio de Moisés. Entonces ellos estaban esperando a Moisés para decirle qué pidió Dios. ¿Y sabe qué pidió Dios? Dios solo les pidió una cosa. No le pedía sacrificios, no le pedía la muerte de sus hijos, no le pedía riquezas. ¿Sabe? Lo único que le pidió Dios era que su pueblo le amara. ¿Cómo decían ellos? Ellos se asustaban que al ver que Dios lo único que pedía era que lo amaran sobre todas las cosas. Ellos se sorprendían, entonces nada de riqueza, nada de sacrificio. Y sabe que ante Dios todos los ídolos tienen que caer. La pregunta es, ¿qué es un ídolo para Dios? Y yo quiero llevarlo. Recuerde, el primer mandamiento en la ley era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo 23. Dice: no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás. Entonces, todos los no de los 10 mandamientos, ¿sabe? Jesús lo resumió en un gran mandamiento, y esto lo dijo en Mateo 22, 37 al 40. Y esto fue lo que Dios les pidió al pueblo, y Jesús se lo repite a sus discípulos y a los fariseos en Mateo 22, 37, 40. Le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento, y él le dice en el 37 de Mateo 22, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo. La ley se resume en eso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El 38 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús trajo la ley a nuestra mente y a nuestro corazón, y lo que está diciendo que lo que vamos a lograr nosotros no son con cosas, no son con reglas externas, sino que lo que vamos a lograr nosotros es entendiendo que todo lo que hizo Él fue por amor. Todo lo que hizo Dios a favor de su pueblo fue por amor, porque amaba a su pueblo. Y recuerde, Dios no escogió a su pueblo por ser grande, por ser numeroso, por ser preparado, porque eran un pueblo armado, porque eran militarmente muy buenos. No, Él los escogió porque eran pequeños, porque eran insignificantes, dice Deuteronomio 6. Entonces Dios quiere que entendamos algo: que Él nos ama, que Él nos ama. Entonces Dios quiere que entendamos que también que todo lo que nosotros hagamos por Él, lo hagamos por amor. A veces hacemos las cosas y decimos: bueno, yo quiero ser obediente, y nos proponemos: yo quiero ser obedientes a Dios. Y yo le decía el domingo, que muchas veces hacemos cosas que se convierten en un esfuerzo, y eso se convierte en una carga muy pesada para nosotros. Pero sabe que Dios quita la carga cuando usted y yo entendemos que todo es por amor. Si no hay amor en todo lo que hacemos para Él, ¿sabe? No sirve lo que hacemos. Dios quiere que obedezcamos a Él, no porque tengamos miedo a la represalia, no porque tengamos miedo a que Dios no nos va a bendecir. Recuerden, leímos uno de los textos, decía que Dios iba a hacerlos prosperar en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no cumplo la ley, Dios no va a hacer que me vaya bien, Dios no va a hacer que prospere. Entonces, cuando yo no conozco el amor de Dios, yo voy a cumplir las cosas porque yo quiero que Dios haga y que Dios me entregue un resultado. Pero Dios nos está enseñando que quiere que hagamos las cosas por amor, porque si no lo hacemos con amor, no sirve lo que hacemos. Nuestro esfuerzo no sirve, nuestro sacrificio no sirve. ¿Sabe? Dios quiere nuestro corazón, y el corazón es la esencia de nuestro ser, es el centro de nosotros. El salmista decía en el Salmo 51, 16 y 17: porque Dios no quiere sacrificios que yo daría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
A veces hacemos las cosas por inercia, a veces hacemos hacer las cosas por costumbre, a veces hacemos las cosas porque sí, porque yo he visto que los otros lo hacen así, y muchas veces nosotros las hacemos así, pero Dios no quiere que hagamos las cosas por inercia, no quiere que hagamos las cosas en automático. Dios quiere que hagamos todas las cosas con amor. Entonces, ellos estaban en el desierto. Para nosotros el desierto puede ser presiones, pueden ser crisis de la vida, pero las crisis, las presiones, los problemas, las situaciones difíciles revelan, ¿qué revelan de nosotros? Lo que llevamos dentro. Y por eso mucha gente en medio de la crisis, en medio del desierto, mucha gente quiebra, mucha gente se enfría, mucha gente renuncia, mucha gente renuncia. Y yo quiero relacionar esto con los tiempos finales. Recuerda que los tiempos finales, el Señor dijo que iban a ser tiempos de, le dijo a sus discípulos que iban a ir, en los tiempos finales se iban a escuchar de guerras, de rumores de guerra. Dijo que se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino. Dijo que iban a haber pestes, que iban a haber hambres, que iban a haber terremotos en diferentes lugares. Pero Él dijo: esto será principio de dolores. Esto está en Mateo 24, del 3 al 8. Y lo estamos viendo. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Hoy podemos ver, sigue Rusia contra Ucrania, sigue Israel con todos sus vecinos musulmanes, Estados Unidos con Venezuela, pestes. Cuando habla la Biblia, habla de pestes, habla de pandemias. Acabamos hace poco de pasar una pandemia. Entonces, hoy nosotros estamos experimentando diferentes crisis, diferentes desiertos. Estamos viendo y vamos a ver los efectos de la guerra, aunque sea al otro lado del mundo, nos afectan hoy aquí, como provocando crisis económicas. Hoy hay más crisis económica que nunca antes. Entonces, todos estos son síntomas de los últimos días: guerras, pandemias, crisis económicas. Podemos ver en nuestro país polarización, podemos ver cambios climáticos. Todos esos son crisis que estamos pasando en el mundo. Los podemos ver en el país, los podemos ver personalmente. Pero el Señor les dijo: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice: aún no es el fin. Y Él dijo que todo esto era principio de dolores. Y vamos a ver, cuando dijo principio de dolores, no se refería a principios de dolores de muerte, sino que se refería a principios de dolores de parto. Entonces, ¿qué espera Dios? Que nosotros, en medio de una sociedad convulsionada, que está con dolores, ¿qué quiere Dios? Que soportemos, que aguantemos y que perseveramos hasta el fin. Los dolores de parto, ¿a quiénes les gustan los dolores de parto? ¿Las mujeres que han dado a luz? A nadie. Pero ¿sabe qué? Son las madres. Yo he escuchado a madres que han dicho: ese fue el mejor día de mi vida. Pero ¿cómo? Si hubo dolor. Pero ¿cómo? Si hubo sangre. ¿Cómo? Si hubo tanto sufrimiento. Vamos a ver. ¿Cómo es que alguien puede disfrutar, puede decir: ha sido lo más lindo que me ha pasado? Porque todo lo que estaba dentro, las contracciones, los dolores de parto, hace que todo lo que está dentro salga. Cuando comienzan las contracciones es una buena señal, aunque duela. Es una buena señal porque todo lo que está dentro está a punto de salir y ya no hay vuelta atrás cuando comienzan las contracciones. Hoy la iglesia, como a lo largo de toda la historia, y lo vivió la iglesia primitiva, está sufriendo dolores de parto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aguantar, perseverar hasta el fin. Hoy podemos ver las presiones en las naciones, y en esta nación, ¿sabe? Dios va a reflejar, ¿sabe qué va a reflejar? Que Jesucristo en nosotros es esperanza de gloria. Sí, estamos pasando momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de zozobra, pero en medio de todo esto soportemos el dolor, porque Dios lo que va a sacar de nosotros va a ser eso, que hay una esperanza de gloria dentro de nosotros. Y se acerca el día del Señor y el reino de los cielos será muy pronto establecido en esta tierra. Vamos a ver, en los tiempos difíciles, en tiempos de presiones, de desiertos, de crisis como esta, podrá haber muchas cosas, pero también se va a ver manifestada la presencia de Dios. Dios va a liberar su poder sin restricciones.
¿sabe qué? En medio de tiempos compulsivos, ¿sabe qué? Tenemos la palabra profética más segura. Segura, ¿para qué? Para guiar la salvación de las naciones. Y ¿sabe qué? Aunque haya presión, ¿sabe qué? Habrá mucha presencia de Dios. ¿Sabe? La maldad está aumentando, pero la luz también va a ir aumentando. Usted podrá decir, pastor, mire, yo me di cuenta que unas iglesias están cerrando, pero otras están abriendo. Hay muchos pastores que están declinando, pero Dios está levantando nuevos ministros. Entonces, el tiempo de convulsión, en tiempos de crisis, en tiempos de desierto, ¿sabe? Es el mejor momento para predicar el mensaje de esperanza. Es el mejor momento para escuchar el mensaje de esperanza. Yo escuché una anécdota, y no es anécdota, es algo que es real, de pastores en Ucrania. Alguien se comunicó con pastores en Ucrania y le dice, pastor, ¿de qué manera les podemos ayudar hasta allá? ¿De qué manera? Y sabe, la persona que estaba llamando al pastor que estaba en Ucrania, él esperaba que ellos le pidieran que buscaran la forma cómo sacarlos de Ucrania. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de este pastor y de otros pastores que están en zona de guerra? ¿Sabe? Ellos no estaban pidiendo dinero, ellos no estaban pidiendo el vuelo, un boleto aéreo para sacarlo. ¿Sabe qué están pidiendo los pastores en zona de guerra? Están pidiendo refuerzos, porque saben que en momentos convulsivos, en momentos de crisis, en momentos de desierto, la gente está sensible para escuchar un mensaje de esperanza. Es el mejor momento para predicar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos, en esos lugares donde están viviendo guerra, ¿sabe? No están pensando en ir al mall, no están pensando en ir a jugar pelota, no están pensando en qué ropa van a estrenar, no están pensando en carro nuevo, no están pensando en ropa nueva, no están pensando en el nuevo teléfono. ¿Sabe? Ellos están pensando solamente en cómo sobrevivir. Y si alguien le da una palabra de vida, ellos la reciben. Ellos no están, los pastores no están esperando un avión de escape, sino que están pidiendo, ¿sabe qué están pidiendo? Avivamiento para esa nación en convulsión. ¿Por qué le digo esto? Para que entendamos algo, que en medio de la crisis, ¿sabe qué? Dios va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Dios va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y si bien en tiempos de crisis hay presión, pero también va a haber mucha presencia de Dios. En tiempos de crisis hay quebranto, pero también hay salvación. Aunque habrá mucho dolor, también hay mucha esperanza. Aunque hay heridas, también habrá mucha sanidad. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿por qué Dios permite los desiertos en nuestra vida? Ya le dije, el desierto es un lugar vacío. Le dije que el desierto no es un lugar de sufrimiento. El desierto es un lugar de entrenamiento. Yo quiero llevarlo a el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14. Oseas 2, 14 en adelante. ¿Sabe? La crisis, los problemas, los desiertos sensibilizan nuestro corazón. ¿Por qué? Porque quita de nosotros toda distracción, quita de nosotros todo aquello que nos estorba. ¿Recuerda cuando hablé de la zaranda? En la zaranda, en la parte alta de la malla o de la rejilla, se queda todo lo que no sirve, todo lo grueso, todo lo que no nos edifica, todo lo que no nos conviene, y solo pasa lo fino. Entonces el desierto permite que nuestro corazón se sensibilice porque no tenemos distracciones. Miren lo que dice Oseas 2:14. Yo quiero que usted lo pueda recibir de corazón. Dice, está hablando el Señor. Yo le recomiendo que pueda leer el libro de Oseas. El libro del profeta Oseas es muy tremendo. Y si usted lo lee, usted se va a identificar con el mensaje del profeta Oseas. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y marque ahí en su Biblia, y hablaré a su corazón, y le daré, oiga, y le daré sus viñas desde ahí,
y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esto significa marido, y nunca más me llamarás Baalí, esto significa mi señor. Pero quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres. Y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir, y me desposaré contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Tremendo. Cantares 8:5. Cantares 8:5. Mire lo que pasa en el desierto. Cantares 8:5. Cantares 8, ahí habla acerca del poder del amor. Y dice: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Cómo? Recostada sobre su amado. Ahí me quedo, solo quiero resaltar eso. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Y cómo sube esa del desierto? Recostada sobre su amado. Quiero decirle algo, iglesia: antes del desierto uno tiene a Dios, pero cuando salimos del desierto, Dios nos tiene recostada en su pecho. ¿Sabe? Hoy, esta noche, yo le hablo a aquellos que están pasando un desierto, y yo quiero darle un nuevo significado al desierto. El desierto es un lugar donde Dios quita distracciones, donde Dios quita las opciones de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Solo va a quedar su voz. Dios quiere quitar las distracciones, nos lleva al desierto para quitar las distracciones, para quitar todas las opciones que nosotros tenemos, y donde solo pueda estar nosotros y su voz. El desierto no es un lugar de sufrimiento, es un lugar de entrenamiento, es un lugar vacío. ¿Para qué? Para poder escuchar su voz, para poder enfocarnos en su voz. ¿Sabe? Muchas veces nos falló el cuerpo, nos falló la salud, nos falló la finanza, me falló el familiar en Estados Unidos, me fallaron mis ahorros, me falló la crisis económica, y en medio del dolor sabe que usted va a encontrar una esperanza. Cantares 8:5, repito, dice: ¿quién es este que sube del desierto? Dice: recostada sobre su amada. Verso 6. Mire, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte, fuerte llama. 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Mire, las muchas aguas no van a poder ahogar ni apagar el amor de una iglesia, de un pueblo que está enamorado de su Señor. Pregunta entonces, pastor, ¿cuál es el fin del desierto? ¿Sabe? El fin del desierto es salir más enamorado y dependiente de nuestro amado, porque Él por amor nos hizo entrar ahí para quitar las distracciones, para quitar todas las opciones que nosotros teníamos. Mire, yo quiero que se imagine esto, y no estoy deseándole esto a nadie, pero imagine, hoy es martes, que mañana, imagínese que alguien mañana le diga: mire, ya no lo necesitamos en el trabajo. El jueves se le arruinó el carro o la moto, el viernes se le arruinó el teléfono, y que el sábado esa persona venga y diga: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Tienes que hablarme. ¿Y sabe qué? Si Dios nos hablara en ese momento, cuando nosotros se nos ha quitado la distracción, se nos ha quitado las opciones que nosotros teníamos, cuando se nos ha quitado ese montón de opciones que muchas veces nosotros manejamos, ¿sabe qué va a decir el Señor? Al fin puedo estar solo contigo. ¿Sabe? Es ahí donde solo estamos Él y yo, mi amado y yo, ¿sabe? Cuando las distracciones son quitadas, y Él ahí en el privado, en lo íntimo, Él empieza a reconstruir todas las cosas a partir de su voz.
Yo no sé cuántos han pasado así. Yo no sé cuántos han llegado a una crisis donde usted no tuvo dónde más ir. Otras personas dicen, es que toqué fondo, dice. Es que toqué fondo. Y sabe que los desiertos, cuando los desiertos, llegamos a los desiertos y nos hacen redireccionar hacia Dios, sabe, deberíamos darle gracias a Él por los desiertos. Los desiertos no son malos cuando nos llevan a Él. Mire, todos los que estamos aquí y estamos escuchando esta palabra, ¿por qué Dios me permitió venir esta noche? ¿Sabe qué? Porque nos ama. ¿Y sabe qué? Porque Él nos ha sostenido en momentos difíciles de nuestra vida. Y sabe que Él está diciendo para aquellos que están pasando momentos difíciles y situaciones de crisis. Sabe, Dios te vuelve a decir esta noche, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Hoy el Señor dice, ahí en el valle de sombra de muerte, ahí estuve contigo y volveré a estar contigo. Jamás, ¿qué quiere Dios que se lleve? Que jamás Él prometió que iba a ser fácil, pero Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo quiero decirle, iglesia, que en el dolor que pueda estar atravesando, Él está. Él prometió enjugar nuestras lágrimas. Él jamás prometió que no íbamos a llorar. Y yo quiero terminar este mensaje porque es corto. Es corto este mensaje. Yo quiero terminarle con algo. La voz del desierto. La voz del desierto. Juan capítulo 1 verso 23. Juan capítulo 1 verso 23. Estas son palabras de Juan el Bautista. Recuerde, Juan el Bautista era primo de Jesús, pero recuerda la historia de Juan el Bautista. El papá de Juan era un sacerdote llamado Zacarías. Su esposa Elizabeth no podía concebir a luz. Ellos ya estaban avanzados de edad, y se le aparece el ángel y le anuncia que va a dar a luz. Entonces Juan el Bautista venía de familia de sacerdotes. Mire, dice Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Me quedo en esa frase. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabe? Juan no estaba diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto. Él está diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabe por qué? La voz de Dios está en el desierto. Y yo no sé por qué razón nosotros solamente en el desierto podemos escuchar su voz. ¿Sabe? Juan el Bautista, yo le dije, su padre era Zacarías, era sacerdote. Él, como era descendiente de sacerdote, él podía seguir en ese mismo sistema religioso y estar oficiando sacrificios en un templo, en una sinagoga. Él podía seguir lo mismo que su padre estaba haciendo, pero sabe que Dios lo sacó del sistema y dice que él anunciaba la voz que uno que clama en el desierto. Y dice que Juan se vestía de una manera exótica y que venía del desierto, y que el mensaje era enderezar el camino del Señor, como decía el profeta Isaías. Entonces, vamos a ver, yo le coloqué este mensaje, no hallaba cómo colocarle, porque estaba hablando del Evangelio, también estaba hablando acerca de la crisis, y yo no hallaba cómo ponerle. Pero sabe que el propósito de los desiertos es que usted pueda salir fortalecido, es que usted pueda crecer. Entonces yo le puse, o salimos maduros del desierto, o salimos más duros. Maduros o más duros. Entonces, en la crisis, o maduramos o nos volvemos maduros. Hay gente que ante la crisis dice, bueno, sucumbe ante la crisis. Y yo le digo, al único ante el cual nos tenemos que postrar es ante Dios y su presencia. Pero hay gente que se doblega ante la crisis y dice, tira la toalla, yo aquí no sigo, hasta aquí lo dejo, porque a mí, porque si Dios es bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sabe? Los maduros son los que se rinden ante Dios, los duros se rinden ante la situación.
Los maduros dicen: yo soy de Él. Recuerde, ponme como una marca sobre tu brazo, como un sello sobre tu corazón. ¿Qué significa el sello? El sello significa que usted pertenece a Él. El maduro dice: yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él, y las muchas aguas no van a poder apagar este amor, que es como un juego. ¿Sabe, iglesia? Dios no quiere que estemos aguantando la vida cristiana. Dios no quiere que solo nos congreguemos, que vengamos a cantar o que hagamos cosas para Él. ¿Sabe? Él quiere nuestro corazón. Un corazón ardiendo del fuego del primer amor por Él. Y por amor, ¿sabe? Por ese mismo amor que Él nos tiene, por ese mismo amor que Él nos atrajo hacia Él, Él nos lleva del desierto y nos saca del sistema, porque en el desierto es el único lugar donde podemos escuchar su voz. Juan el Bautista amplificaba el clamor del Señor. ¿Qué clamaba el Señor? ¿Sabe qué clama el Señor? Que ninguno se pierda, que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Iglesia, el sufrimiento no es el fin del desierto. El fin del desierto es que podamos ser entrenados, ¿sabe? Donde nuestros músculos de la fe puedan ser entrenados, y que usted pueda decirle: Señor, yo te amo más que ayer. Señor, yo dependo más de ti que ayer. ¿Sabe? Donde hay madurez, donde hay crecimiento, donde hay desarrollo, donde hay algo hecho, alguien tuvo que pagar el precio. Y yo hoy quise buscar una foto de Lepaera de la antigüedad, de unos 30, 40 años. Y vamos a ver, no pude encontrar, pero las calles de Lepaera, esta calle hace 30, 40, 50 años no es lo que hoy es. No es lo que hoy es, pero sabe que hubo gente que dio su vida, que trabajó toda una vida para que hoy fuera diferente. Y sabe que hubieron familias, hombres, mujeres que dedicaron su vida para trabajar de noche y de día, para preparar un camino que antes no había. Antes era caballo, antes las calles no eran como lo son ahora, pero todo este avance o desarrollo que podamos ver ahora, sabe, no apareció así de la nada. Alguien tuvo que dedicar su vida a trabajar para hacer un cambio donde antes no había lo que vemos hoy. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el desafío de esta palabra y de esta noche es que gente pueda dejar sus placeres, pueda dejar sus agendas personales, pueda decir: esto que yo quiero es pasajero y voy a dedicar mi vida para abrir camino donde no lo hay. Porque Dios permite el desierto para fortalecer nuestra fe, y cuando salgamos nosotros fortalecer a otros. Lo que Dios hizo con nosotros también lo va a hacer a través de nosotros: fortalecer a otros, consolar a otros y sanar a otros. Si Dios nos sanó, Dios te usará para sanar a otros. Si Dios te perdonó, te usará para llevar perdón a otros. Si te transformó, Él te usará para transformar a otros. Lo que hizo en ti también lo hará a través de ti. Que hoy, esta noche, todos los que tengamos miedo del futuro y quieran ser parte de la iglesia gloriosa, puedan decir: yo quiero ser una voz que escucha aquel que clama en el desierto. Hoy, iglesia, el Señor me ha puesto esto en el corazón, y por eso constantemente vengo predicando de esto. ¿Sabe? El evangelio se trata de una persona, se trata de Jesús. No se trata de lo que nosotros podamos hacer para Él, se trata de Él. Yo puedo estar aquí y puedo estar predicando cosas que me salen a mí sin Él. Puedo estar cantando, podemos estar danzando, podemos estar haciendo cosas para Él sin Él. Pero Él quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Se trata de Él. Yo quiero esta noche que usted